A pesar de ser uno de los continentes más desarrollados, densamente poblados y prósperos económicamente, Europa tiene muy pocos rascacielos. El 66% de los rascacielos en Europa están ubicados en 5 ciudades: Londres, Frankfurt, París, Moscú y Estambul. Si contáramos todos los rascacielos en Europa, nos daría una cantidad de 218 rascacielos, pero si hiciéramos lo mismo con algunas ciudades de Estados Unidos o China, por ejemplo, la ciudad de Nueva York nos daría 823 y Hong Kong 1453. Para que un edificio sea considerado un rascacielos, tiene que tener más de 100 metros de altura y que sea habitable, es decir, que haya personas viviendo allí o que se utilice como oficinas. Las razones de su construcción suele ser para aprovechar al máximo los costes del suelo. Es por eso que los rascacielos están agrupados generalmente en zonas céntricas donde los terrenos son extremadamente caros. Sin embargo, cuando los rascacielos ya superan los 600 metros de altura, las razones de su construcción suelen ser más por una cuestión publicitaria y marketinera que para el aprovechamiento económico. A finales del siglo XIX, cuando los rascacielos en Estados Unidos comenzaron a destacarse por primera vez, muchas ciudades europeas ya estaban firmemente establecidas con grandes edificios históricos, que dejaban poco espacio para construir nuevas estructuras. Los rascacielos son un símbolo de modernidad que revolucionaron el panorama urbano en los últimos 100 años. Estos fueron posibles gracias al desarrollo tecnológico del ascensor. El Home Insurance Building fue el primer rascacielos construido en el mundo, llevado a cabo en la ciudad de Chicago en 1885. En Europa, los primeros rascacielos comenzaron a aparecer en la ciudad de Moscú. Entre los más destacados están las Siete Hermanas, que fueron construidos recién a mediados del siglo XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que las ciudades europeas se modernizarían y comenzarían a imitar los rascacielos que se estaban construyendo en Estados Unidos. Sin embargo, debido a las destrucciones de estructuras históricas y emblemáticas, los europeos se enfocaron en restaurar lo que se había destruido. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se enfocó en construir rascacielos llamativos con el objetivo de mostrarle su poder a Estados Unidos. Esta es la razón por la cual Rusia tiene más de 300 rascacielos construidos en esta época. La razón principal por la cual Europa no posee muchos rascacielos en sus ciudades es porque simplemente quieren preservar su herencia cultural. Europa es conocida por tener los monumentos y edificios más antiguos y emblemáticos de la historia humana. Los europeos son conscientes de que si se construyera rascacielos o edificios de gran altura alrededor de, por ejemplo, la Torre Eiffel o el Coliseo Romano, se perdería gran parte del valor histórico. Además, el turismo es una de las principales industrias de Europa. 7 de cada 10 ciudades visitadas en el mundo se encuentran en Europa. En el caso de Francia, el turismo representa un 8% de su PBI y en el año 2019 recibieron a más de 90 millones de turistas internacionales. Es por esto que Francia construyó un vecindario exclusivamente para rascacielos, alejados de la Torre Eiffel. Si se construyeran rascacielos en las ciudades más emblemáticas a nivel histórico, probablemente el turismo comience a decaer, sobre todo para aquellos turistas amantes de la historia. Otra de las razones por las cuales Europa no construye rascacielos es por falta de suelo firme. Por ejemplo, en Berlín, toda la ciudad está construida en un suelo fangoso que alcanza los 80 metros de profundidad. Construir túneles debajo de las ciudades es un trabajo muy complicado y cuesta casi 10 veces más a comparación del suelo con rocas. Debido a esto, solo hay 19 rascacielos en toda Alemania y 18 de ellos no están en Berlín, sino en Frankfurt. A pesar de todo esto, hay ciudades europeas que apuestan a la construcción de rascacielos. Tal es el caso de Madrid, que tienen pensado en construir la Torre Madrid Norte con una altura de 330 metros y será uno de los rascacielos más altos de toda España. Lo mejor de los rascacielos es que son la manera más efectiva de tener espacio sin la necesidad de recorrer varias cuadras de la ciudad. La construcción en altura crea espacio limitado para nuevos hogares u oficinas, lo que beneficia sobre todo a ciudades densamente pobladas como Tokio o Chicago. Otro de los beneficios es que te permite tener un mayor margen de beneficio, ya que un edificio alto suele generar más ingresos que un establecimiento normal. Los edificios altos también son innovadores en el sector ambiental. Traer espacio al centro de una ciudad reduce la expansión urbana en las afueras de las ciudades, lo que permite una mejor conservación de las áreas naturales. Dependiendo de cómo se construyan, muchos rascacielos también son eficientes energéticamente e incluso están hechos con materiales reciclados.
Un rascacielos puede tener restaurantes, gimnasios, tiendas de todo tipo o centros de yoga, limitando la posibilidad de que más personas salgan del edificio y contaminen con sus coches. Todo el mundo ama una buena vista y los rascacielos te lo permiten. El Empire State es uno de los rascacielos con más turistas que buscan disfrutar del paisaje urbano. Con respecto a las desventajas de los rascacielos, una de ellas es que limita la vista de los edificios más bajitos, o incluso peor, imagina que un nuevo rascacielos bloquea la vista de un río o una montaña. Los rascacielos también tienen sus vulnerabilidades estructurales. Si bien la innovación los hace cada vez más capaces de resistir terremotos y desastres naturales, siguen siendo difíciles de controlar. Los incendios son los más preocupantes porque es difícil evacuar a las personas. A la hora de diseñar un rascacielos, es importante garantizar la seguridad de quienes trabajan y viven en el interior del edificio, sobre todo en la parte superior del rascacielos. En conclusión, los rascacielos tienen sus pros y sus contras. Europa es consciente de que si se quiere preservar la historia cultural de las ciudades, lo mejor es reservar un espacio únicamente para los rascacielos, como hizo Francia, o directamente no construir ninguno. Sin embargo, los rascacielos pueden ser de gran ayuda, sobre todo para aquellas áreas más densamente pobladas como Hong Kong o Chicago. Estas decisiones dependerán no solo de los ciudadanos, sino también de las leyes de cada ciudad y por supuesto de la inversión por parte de los empresarios.